equipo, esto es Arriba RD Podcast, donde hablamos de emprendimiento, educación, finanzas y más. Tenemos un plato extremadamente fuerte y exquisito. Vamos a hablar sobre la educación virtual y la educación presencial. Vamos a ver qué opinan los maestros, los expertos, las personas que coordinan en las aulas, que tienen la experiencia de por vida, que tienen experiencia ya creada, formada, y que tienen la autoridad para hablar al respecto. Vamos a darle la bienvenida a la maestra María Mejía y al profe Hugo. Maestra, ¿cómo se siente? Gracias, muy bien. Maestro Hugo, ¿cómo está? Excelente de estar aquí hablando lo que me gusta, educación. Miren, ustedes saben que después de la pandemia, este método de educación virtual ha venido a querer comparar lo que son la manera de crear el conocimiento, de formarlo. Pero eso del tema de la educación virtual hace mucho tiempo que se ha estado implementando y se ha llevado en otros países. Países como República Dominicana, que se ha venido a enfrentar con todas sus debilidades como país y ha tenido que marchar con eso. Pero ¿qué pasa? Volvemos otra vez a la normalidad y tenemos la disyuntiva. Primero, lo que dicen los estudiantes que quieren, los resultados que demuestra el Ministerio de Educación, Ciencia, de Educación Superior, el Ministerio de Educación, que se dieron muchas oportunidades de mejora, y también la posición de las universidades como tal, los resultados que han tenido. Y en este momento me gustaría que nosotros compartiéramos un poquito sus puntos de vista, que usted entiende, y luego de ahí podemos hacer un pequeño debate. ¿Qué le parece? Excelente, excelente. Vamos a darle la oportunidad a la maestra María Mejía, quien fue directora de UAS Virtual, con un excelente currículum al respecto, que nos estará hablando sobre la educación virtual. Muchísimas gracias, Maurillo, por la invitación. Buenos días. Buenos días al maestro Hugo, que me acompaña, invitado también. Gracias a su público que nos escucha y nos ve por las diferentes plataformas de este tema tan importante como la educación presencial o la educación virtual. Así que agradecemos y para mí es un honor compartir este escenario con grandes expertos. Ahora bien, entrando en materia de lo que es el tema de hoy, que usted nos ha invitado, ¿qué prefieren los alumnos y los docentes, presencial o virtual? En mi caso, como manejadora, vamos a decirlo así, de la educación virtual, pero también soy docente presencial, entiendo que los alumnos quieren aprovechar los beneficios que ofrece la modalidad virtual. La modalidad virtual que llegó a nuestro país en el año 95 con la Universidad Abierta para Adultos, siendo la primera que ofrece ya esta modalidad educativa, y que luego comenzaron a trabajar otras universidades. A raíz de la pandemia, donde se hace masivamente la utilización de los recursos digitales, muchos estudiantes conocieron estos grandes beneficios y entiendo que ellos quieren seguir aprovechándolo. Como muchos sabemos, la educación virtual viene a democratizar la educación para aquellas personas que casi era imposible poder estudiar de manera presencial. La educación virtual debe ser, ¿verdad?, ofertada cumpliendo unos requerimientos, y yo entiendo que podemos continuar con la modalidad virtual, pero acompañada. O sea, no vamos a desperdiciar todo este avance que hemos tenido en los últimos años. Muchos estudiantes, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde soy docente, antes de la pandemia, solamente un 5% de su asignatura se ofertaban de modalidad virtual. O sea, que era muy reducido la cantidad de alumnos que conocían esta modalidad. Pero a raíz de la pandemia vienen a conocer esta modalidad y pueden ver los grandes beneficios. Muchos fueron los que lograron terminar sus estudios. Ahora bien, hay que ver cuáles ejes nuestras instituciones deben fortalecer para continuar con la educación virtual. Porque la educación virtual no es solamente hacer uso de algunas plataformas digitales, es un paradigma mucho más, ¿verdad?, que hay que prestarle mucho más atención. Hay que prestarle mucho más atención. ¿Por qué? Porque necesitamos estudiantes con las condiciones que puedan acceder a la educación virtual.
docente capacitado y también contenidos actualizados. Así que sí soy una abanderada que la educación virtual continúe porque ella vino para quedarse. Yo pienso que hay algo que usted dijo que voy a preguntar ahorita, pero quiero dar la oportunidad al profe Hugo que nos hables un poquito sobre el tema de la educación presencial y su punto de vista. Bueno, históricamente es el modelo que ha reinado. Bueno, saludo a Morillo, a la maestra María, al público que nos escucha, que le da seguimiento en todas las redes sociales a este interesante programa con temas del área de finanzas, el área de educación y otros. Indudablemente que el modelo histórico perdón, de la educación ha sido la parte presencial. Ya la maestra María hablaba del año 95, donde se dieron los primeros pasos. Y ya en República Dominicana había unos modelos que incluían la educación virtual, sobre todo la sincrónica, porque quizá la maestra, por asunto de tiempo, no pudo desarrollar todas las características que incluye educación virtual, que hay una parte sincrónica y asincrónica. La sincrónica a veces ni siquiera tú tienes contacto con el profesor. Sin embargo, el COVID nos dio un gran mensaje de que nosotros como país tuvimos la oportunidad de haber avanzado un poco más en la educación virtual antes de entrar a la presencial. De hecho, hay universidades que yo les recomendé en ocasiones que materias que tenían 3 créditos, que se dieran 2 presencial y una virtual, se llama semipresencial, materias que tienen 5 horas, y la mezclando, y eso pudo haber evitado el shock que generó el COVID, donde el país en general no estaba preparado para una educación virtual y se notó. Ahora, quien les habla, profesor Hugo, profesor prácticamente desde que nací, de escuela pública, liceo, colegio, universidades, siempre voy a valorar la clase presencial. Nunca va a ser lo mismo ese contacto físico que hay con la persona, sobre todo en la educación primaria, donde más falta hizo la educación presencial durante el COVID, fue en la primaria. Sobre todo aquí no había condiciones para un niño 3, 4, 5 años, primero, tercero, cuarto de primaria, trabajar presencial. Es verdad que fue algo que afectó el proceso educativo dominicano. Entonces yo voy a valorar ese contacto que hay, esa parte psicológica, porque hay un elemento que la educación virtual se le hace difícil ver en una pantalla donde hay 40 muchachos con una foto. Yo que vengo de escuela pública, el colegio Loyola, mi colegio en El Millón, liceo público, que uno ve a la persona que le falta afecto mirando para un lado, que dice, María, te estoy esperando para que entienda la ecuación simultánea. Hay una parte que realmente la educación presencial te da, que la educación virtual es muy difícil que te la dé. De todas formas, yo entiendo, como dice la maestra, que a medida que van pasando los tiempos, se pueden creando técnicas, inclusive técnicas tecnológicas para darle más seguimiento a los jóvenes por la media educación virtual, que pudiera hacer menos necesario una educación presencial total. Yo sigo valorando, me encanta la educación presencial, entiendo que todavía en República Dominicana tiene mejores resultados en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, no es menos cierto que el mundo que vivimos hoy, el desarrollo y todo lo que es la parte tecnológica, la educación virtual representa una serie de ventajas de costo, de tiempo. Como decía la maestra, hay personas hoy que quieren hacer un máster, pero son, por ejemplo, colectores de aduana. Yo manejo los temas aduanales y portuarios en una provincia donde no hay universidades y trabajan allá, y de manera presencial se les hace difícil. Pero de mi óptica, ese contacto que hay con la persona, esa parte psicológica, ese seguimiento con la escritura de un cuaderno, con una revisión, yo creo que todavía hace falta en República Dominicana. Lo que tiene que haber es una combinación. Quien les habla, para terminar esta parte, yo doy derecho aduanero inclusive a los jueces de la Suprema, del Constitucional, a funcionarios del gobierno hoy, y yo mezclo, a la clase muchas veces son virtuales, pero a mí hay que escribir una parte manuscrita y enviármela, eso yo no lo negocio con nadie. Entonces yo creo que dentro de la misma virtualidad hay cosas que se pueden hacer que conectan un poco con lo que era la parte presencial. Fuera de lo que tiene que ver
los recursos tecnológicos que necesita poner a la mano la institución. Los docentes están preparados en cuanto a manejo de las herramientas, la creación del contenido y demás para poder dar clase virtual. Desde varios años, alrededor de 2000, comenzaron las instituciones a formar nuestros docentes. Primeramente con profesor digital y luego han continuado. Hay muchos docentes que sí están preparados. De hecho, la Universidad Autónoma de Santo Domingo formó el 92% de sus docentes en los entornos virtuales de aprendizaje. Y un gran número tienen especialidad, tienen diplomados. O sea que ya sería una decisión del docente si da o no la clase virtual. Yo estoy consciente, maestra, lo que dice el maestro Hugo, el afecto. Pero también está el caso de que una persona que está en una localidad, como se dio ahora, personas por ejemplo en Estados Unidos, o personas que no podían moverse, pudieron concluir sus procesos de aprendizaje. Pero maestro Hugo, ¿hay algún número por ahí que podamos valorar respecto a los resultados? No del primer año, porque sabemos que, como usted dijo, eso fue que nos agarró de sorpresa. Pero ya viendo los resultados post pandemia, respecto a los resultados que se han tenido de los estudiantes cursando cursos de manera virtual. Mire, yo le voy a decir la verdad, porque las cosas hay que decirlas como son. Yo reitero, no estoy en contra de la educación virtual, estoy de acuerdo. Hay que seguir trabajando, hay un sinnúmero de ventajas, pero insisto, nosotros no estábamos preparados. La maestra sabe que la misma Universidad Autónoma al principio hubo un shock, porque hay un elemento que la maestra lo sabe, que es la resistencia al cambio. Hay unos profesores como resistencia al cambio y todo, en la vida, no solamente en la aduana. Yo que traje para la aduana, cuando vino la tecnología aduanera del SIGA y todo ese mundo, hay gente que quería seguir llenando sus 3480. Y aquí hay gente que todavía no les gusta que les paguen interbanking con una tarjeta, la gente quiere su cheque Todavía o que le den su dinero. Este es un país, señores, este es un país de 500 años, este es un país nuevo, un país que nació ayer, donde todavía hay una cultura que la gente se resiste. Sí, y la maestra sabe que la misma universidad donde hay profesores todavía hay de 70, 80 años, no por la edad, porque yo también tengo mis añitos, pero realmente... Maestro, usted se ve bien, maestro. Bueno, muchas gracias, pero tengo mis años. Entonces hay una resistencia al cambio y la maestra de la UAS hizo grandes esfuerzos, grandes inversiones. Entonces los números no fueron los mejores. Recuerden que en República Dominicana hay verdades, mentiras y estadísticas. Aquí hay un número que se manejan por conveniencia de algún sector, algún organismo. Lo pasó en la salud durante el COVID, lo pasó en la educación. Lo que sí es cierto, que gracias al COVID siguieron trabajo, hemos mejorado. Hay más personas hoy preparadas. Ya hoy, ni lo quiera Dios, si diera un fenómeno parecido al COVID, ojalá que no, y los resultados fueran mejor. Porque el COVID nos obligó a mejorar, a trabajar, a cogerlo en serio, nos forzó. Y en el caso de la Universidad Autónoma, que es donde más clase doy, soy testigo de todos los esfuerzos que se hicieron y se siguen haciendo actualmente. La Universidad Autónoma ha intentado volver a la presencialidad total, sin embargo va a tratar de equilibrar un poco, porque hay una ventaja que la maestra sabe. Hay estudiantes que quieren coger financiera conmigo, prohíben en Dajabón. La virtualidad se lo permite. Claro. Sí. No es presupuesto empresarial, una matemática, no, porque la maestra María es excelente, yo quiero escucharla, yo quiero ver, y coge la virtualidad y lo permite. ¿Qué es lo que yo estoy de acuerdo? Que se puedan ir trabajando paulatina, virtual y semipresencial. Una materia de 3 horas, 1 hora virtual, o viceversa. Viene un fenómeno, un ciclón, y no se rompe la cadena. Yo quiero ver cómo nosotros podemos valorar el proceso de aprendizaje. Porque ahí hay un tema. Correcto. Ahí hay un tema interesante y creo que eso es lo que ha sido más criticado a nivel internacional. Y los resultados están ahí. Porque estamos tratando de enfocarnos o estamos enfocados hoy en lo que es la educación superior. La educación básica y media sabemos que tuvo unos traumas interesantes porque eso de tener los niños en una casa, y eso fue un invento para salir del paso. Ahora, valorando los resultados en función a los recursos que tenemos, despreciando el primer año, porque yo entiendo que el cambio
montarse en la ola, profesores que se le explicaba las cosas y lo hacían y no lo hacían. Pero valorando el aprendizaje adquirido o los resultados mostrados por los estudiantes, fuera de la crítica, yo quiero una valoración de parte de la maestra. Antes de responder a tu pregunta, es bueno aclarar que la educación virtual no es lo que la mayoría consideran. Lo que hicimos, vamos a decirlo así, en la pandemia no es la verdadera educación virtual. Entonces hay una gran confusión y por eso algunos resultados no son lo correcto. Si yo te hablo, por ejemplo, nosotros comenzamos en el 2010 a implementar la educación virtual y tenemos un sistema de calidad definido para ver los resultados de los estudiantes, desde la deserción hasta resultados ya con calificaciones. Y déjame decirte que durante muchos años, o sea, los años, nos da mejor resultado la respuesta de los estudiantes en modalidad virtual o semipresencial, porque la Autónoma de Santo Domingo tiene las dos modalidades. Ahora bien, de ser semipresencial o ser virtual, como decía el maestro, son algunas carreras que pueden totalmente ser virtual. Yo soy de la que digo que algunas carreras pueden darse totalmente virtual. Por ejemplo, ahí tenemos una ciencia de la política. Es una carrera que puede ser totalmente virtual. Ahora bien, una ciencia de la salud no puede ser. Entonces hay que ver la característica de la carrera. Entonces tenemos que estar claro primero, ¿qué es educación virtual? Lo que la mayoría hizo en la pandemia era para salir de paso. Sí. O sea, pero tú comienzas a ver los resultados antes, 2019 atrás, era otra formación. Es una formación. Un docente tenía que formarse, el estudiante tiene que formarse y el estudiante que decide. No era en este caso que era por una necesidad. Entonces, por eso a veces los resultados de lo que tú estás preguntando pueden ser lo que no queremos. Pero vamos a ver, ¿el docente está dispuesto a formarse? Porque yo sé que el trabajo... Sí. Maestro, ahí Sí. yo quiero que usted me ayude. Sí. El trabajo, usted que está del lado de la presencialidad. Están dispuestos. El trabajo presencial y virtual es diferente. Sí. Exacto. Muy diferente. Es diferente. No es lo mismo usted trasladarse a una localidad, invertir media hora, que usted trabaja virtual. Sabe que es más trabajo virtual. De hecho, es bueno aclarar que si la clase virtual se asume con responsabilidad, sobre todo al estudiante, que es la materia prima, responsabilidad, que es lo que dice la maestra. Antes del COVID, la virtualidad que había era una responsabilidad de ambas Claro. partes. No era por accidente. Lo del COVID todo fue por accidente. Entonces, naturalmente que hay unas ventajas de tiempo. Se da más clase virtual. No hay que esperar a nadie. Virtual no, tú no sales al baño. Virtual tú no llegas tarde. Que si llueve, que si hay un ciclón. Usted está ahí. Claro, hay unos fenómenos que también para la República Dominicana hoy día afectan. Todavía está un país con un problema de energía eléctrica. Todavía está un país con un problema de tecnología, de que hay pueblos que no hay internet, de que el internet para muchas personas representa un costo, comprar un paquetico, como decían muchos estudiantes. Pero solo dígame a qué hora es la clase va a comprar un paquetico. Hay países desarrollados que no necesitan ese. Hay unas debilidades, pero hay una fortaleza. Como usted dice, ese traslado del profesor, ese costo de movimiento, ese costo de vestimenta. Para que usted tenga una idea, en términos económicos, hay personas que le sacaron beneficio al COVID. No gastaron gasolina, no mandaron a lavar ropa, ni traje. O sea, el COVID afectó a personas económicamente, pero benefició a otros porque reducieron su costo operativo. Entonces, la virtualidad genera yo lo que creo es que se debe asumir una responsabilidad del Estado, una orientación a los estudiantes. Los estudiantes y la maestra lo saben, quieren virtualidad, porque es más cómodo. Ahora, los estudiantes, por favor, escuchen esto, los rectores de universidades, tienen que bajar línea, que los estudiantes asuman la responsabilidad de mantenerse conectados, utilizar métodos para asegurarnos. Si no se asume una responsabilidad, sobre todo el estudiante, la virtualidad no va a avanzar al ritmo que tiene avanzado como país europeo y Estados Unidos. Viene otra pregunta. Antes de finalizar esa serie de preguntas, es bueno aclarar también que la virtualidad no necesariamente tiene que estar presente en una pantalla. Entonces hay también una gran confusión con los docentes porque consideran que es sincrónica
No, no es una telepresencia. La virtualidad es un tiempo, o sea, por ejemplo, una unidad en un tiempo. O sea, yo soy que manejo mi tiempo como estudiante dentro de los parámetros que me da el docente. Entonces, por ahí entonces que vienen los problemas, porque si el estudiante no tiene el dinero para, por ejemplo, en el caso de la autónoma, no tiene el dinero para comprar el paquetito para estar en esa videoconferencia, que entiende el docente que eso es la virtualidad, porque eso fue lo que él aprendió o quiso asumir. Entonces, yo creo que los rectores deben establecer su política clara, y cada institución universitaria tiene su reglamento de educación virtual. Por ejemplo, en el caso de la UAS lo tiene, y están los requerimientos, y están las responsabilidades del docente, y están las responsabilidades de los estudiantes. Sí. O sea que yo creo que no es seguir con la virtualidad de la pandemia, sino asumirlo, seguir trabajando con lo que teníamos antes, fortaleciéndolo a raíz de lo que ya ha avanzado en estos últimos 3 años. Y para eso vamos a parar un punto, esa gran realidad que dice la maestra. De hecho, la Universidad Autónoma ahora mismo ha clasificado la materia que se pueden dar virtual. Por ejemplo, dice la maestra, una química, una física de laboratorio, una matemática pura, son las materias que quizás no son las más idóneas para trabajar. Ya clasificando, los profesores podrán ahora seleccionar cuáles materias aplican para ser virtual y cuáles no, con un porcentaje. Y finalmente, lo que decía la maestra, hay programas internacionales de maestría, sobre todo, que es asincrónica, tú no ves el profesor, porque tú puedes poner un video, puedes mandar un documento que el profesional lo analice y de una respuesta en la hora que él quiera. Como dice la maestra, no tengo luz ahora, pero la energía aquí está programada que llega a las 6 de la tarde. Entonces, existe la forma de tener el mejor control absoluto de la educación virtual, que no la da la presencial, porque el ministro de Educación no puede estar al mismo tiempo en todas las escuelas del país. No, pero ahora con la virtualidad, sí. La maestra que era UA virtual podía permitir que le diera un acceso a todas las clases que se quieran dando. Y la maestra decía, voy a ver al profesor Hugo hoy dando física, y voy a ver mañana el profesor de Santiago. Y ella tenía cómo hacerlo. La virtualidad permite un control y se registra. Hay una foto, hay unas cámaras, hay una clase que se graba. De hecho, se puede grabar la clase y luego replicar. Otra cosa, el muchacho no coge la clase y puede escuchar la grabación luego. Que es la ventaja que tiene la educación virtual, que si tú no estás presente, tú puedes. Naturalmente, aquí, aunque existan los controles, hay que ver si realmente se le da seguimiento y se aprovechan esos controles, porque sabemos que esa educación primaria que se dio en la televisión, que fue un salir del paso, porque había que hacer algo, quizás no se le dio seguimiento. Es lo mismo que tú implementas unas cámaras en tu casa y nunca las cheques. Aquí hay gente que tienen cámara en su casa y nunca la ven, los videos. No. Entonces, sí existen las formas para controlar. Ahora, se asumió una responsabilidad de que alguien le dé seguimiento. Aquí hay universidades que te dicen, y me han dicho a mí, te miden las horas que tú entras. Te la miden y te dicen, mire, profesor Hugo, en este cuatrimestre entró 22 horas a la clase y trabajó 22 horas. Eso lo permite la virtualidad, y la presenciabilidad es muy difícil controlar. Inclusive en la presenciabilidad el profesor se puede sentar y con un periódico y poner a los muchachos a reírse y nadie sabe qué pasó en la clase. Y ahora, en la virtualidad hay un video, hay una grabación, hay un seguimiento que la directora de posgrado de economía puede conectarse en mi clase y acompañarme en la clase estando en su casa y luego pasar la clase de otro profesor. Eso lo permite la virtualidad. Okay. ¿Y eso lo permite la UAS? Claro, nosotros tenemos todos los recursos. La virtualidad, las plataformas, por ejemplo, te guardan cada clip que tú das. ¿Cómo? O sea, no es solamente que tú estás grabando, que tú estás en Zoom, no. Cada clic que tú haces en esa plataforma se queda registrado. ¿Qué tú hiciste y qué no hiciste? Yo creo que la falta de seguimiento, sí. Diríamos, no por parte de la plataforma, sino del reporte que le llegue. Exacto. Una cosa son las políticas, ¿verdad? Los procedimientos ya que escapan al departamento que maneja la virtualidad, porque tú puedes entregar todos los reportes. Incluso nosotros hemos desarrollado un panel ya para Contraloría. O sea, nosotros desarrollamos un panel para Contraloría, para Vetelería. No solamente para cómo se maneja ya la estructura, que es un coordinador por facultad, sino más allá todavía.
lo tiene, por ejemplo, la Autónoma de Santo Domingo. De hecho, sabemos que presencial, que es una educación que yo siempre voy a defender, hay muchas cosas que no se pueden controlar. Sin embargo, la virtualidad, mi directora, mi coordinadora puede ver todo lo que yo tengo plasmado en la plataforma, si está ajustado a la modernidad o no. Si los temas y el mismo examen, como decía la maestra, en la virtualidad se puede ver el examen que aplica a cada maestro. Presencial, no hay forma de usted saber a nivel nacional qué examen, inclusive en la virtualidad se puede estandarizar el conocimiento, porque en la plataforma hay un modelo, lo que llamamos plantilla, que debe ser común para todas. El mismo programa se monta ahí para toda la materia, que de manera presencial cada quien da el programa que quiera. Como quiera. Hugo, es muy importante aclarar que la virtualidad, por ejemplo, en la mayoría de las instituciones dominicanas va así. Es un material único y de ahí se replica a todos, porque estamos trabajando con la calidad. Ya. No es que cada quien tiene su aula como lo hicimos en la pandemia. En la pandemia es diferente. Pero en la UAS, por ejemplo, que en el caso que yo manejo, sí hicimos muchas réplicas de las materias que estaban correctas. O sea, incluso de las que ya estaban antes de la pandemia, que cumplen, como le dije al principio, con un proceso, con un protocolo. No es simplemente que yo quiero ser virtual y ya. Es un protocolo que llega hasta consultoría jurídica, a firmar un contrato, donde ese documento queda a la universidad. Y por eso es que va la calidad de ese material, porque todos los estudiantes de esa asignatura, de los diferentes docentes, van a trabajar con ese material que debe estar certificado por la cátedra de esa escuela. Ahora, yo tengo una preocupación, y se la voy a determinar aquí, una gran preocupación, que es lo que me preocupa. Tanto de los estudiantes como los profesores. Se está tomando la educación virtual por un asunto de comodidad. Eso es verdad. Eso me preocupa. Eso es verdad. O sea, un asunto, y te lo digo, tú pones la materia financiera 1, sección H1, y financiera 1, sección H2. Si la H1 es virtual y la H2 es presencial, nadie va a la 2, aunque la esté dando Albert Einstein. Entonces, es un problema que debemos, entonces, en la medida que se exija y se creen procedimientos de controles que existen cómo controlarlo, pero no se controlan 100% en todos los lugares, entonces vamos a seguir viendo que lo que estamos buscando es comodidad. Entonces, mientras busquemos comodidad y no calidad, la educación virtual en República Dominicana va a ser cuestionada por muchos organismos. Indiscutiblemente que este es un tema para nosotros abordarlo más tiempo. Y eso que usted dijo, maestro, yo creo que es lo que inicia el debate en todos los círculos que se habla sobre educación presencial y virtual. Si realmente utilizamos la presencialidad para llevar el tradicionalismo o la virtualidad por la comodidad. Tomando en cuenta de que apoyamos de inmediato, porque usted puede tener un grupo con 15 estudiantes de manera virtual, y si 2 empiezan a conectarle desde el celular, ya esa clase ya quedó prácticamente desfasada. Ya es difícil tú llevar un control. Se acomoda, nos acomodamos, la falta de control. Pues yo puedo decir que por la manera que sea, yo que he dado clase virtual, yo no he recibido ningún reporte en mis clases. Yo no. El país es muy heterogéneo, el país es muy heterogéneo. Como dice la maestra, hay instituciones aquí que te dan seguimiento y te llaman a reunión y te obligan, pero hay otras que no lo hacen. De hecho, en la UAS, nosotros hasta sacábamos docentes de la virtualidad. O sea, docentes antes de la pandemia, vuelvo y repito. Porque lo que estamos hablando ahora mismo de la pandemia fue una necesidad, donde la mayoría de las personas no tenían las competencias. Fueron adaptados, llevados para solucionar ese inconveniente. Pero cuando la modalidad virtual está como debe de ser, incluso tiene todos esos recursos que ustedes están hablando. No puede ser que yo quise y me acomodé. Es una decisión porque usted cumple, usted tiene la responsabilidad, usted está preparado. Hay un problema, maestra, que debemos aclarar aquí, lamentablemente. La carga docente en las universidades, sobre todo en la UAS, representa un ingreso para los maestros. Eso es cierto. Entonces hay un ingreso porque tú no cobras por un salario fijo. Entonces, dentro de las debilidades que existen en la virtualidad, aún sabiendo problemas que pudiéramos tener algunos maestros, quitarle una asignatura a un maestro, sabiendo que es parte de su vida, de su salario, claro, que tiene 40 años en la UAS, claro, en AP, INTECA, todo donde sea. Entonces eso representó también un elemento que tuvo que tomarse en cuenta y navegar en río revuelto. O sea, lo ideal sería eso, pero hay realidades económicas, claro, que no podemos ignorarlas.
y yo estoy de acuerdo que hay que dejar que la gente viva. Ahora, en el tiempo, llegará el momento de que sí se podrán tomar medidas, estrategias, para que la educación virtual se dé en el nivel que debe darse. Viendo el desarrollo que tenemos, inteligencia artificial, tenemos ChatGPT que aporta bastante al proceso, las mismas oportunidades de acceso a recursos que tienen ahora las personas que antes no eran. Me gustaría saber cuáles son sus perspectivas, tanto en la parte virtual como en la presencial. Cuénteme, maestra. Por lo menos en los próximos 10 años. Yo creo que continuaremos cada día creciendo la virtualidad, manteniendo la presencialidad en ciertas carreras y viendo dónde va el mundo. O sea, si queremos seguir el mundo, dónde va, qué va a ser nuestro país, los presidentes, los ministros. Eso depende mucho de los ministros, el enfoque que tengan. Porque hay ministros y hay rectores que tienen otra visión. Por ejemplo, en el caso de la autónoma, hemos tenido maestros que fueron, o rectores que fueron los que impulsaron, porque tenían una visión más global de lo que era la educación virtual. Y comenzaron a trabajar, hicieron grandes esfuerzos. Entonces yo creo que la población seguirá aprovechando esto porque nosotros tenemos que saber a quién estamos educando. Eso es lo que yo siempre le digo a mis docentes. Yo le doy clase, por ejemplo, a estudiantes de diferentes carreras y tenemos mucho de educación ahí. Y yo le digo, usted tiene que saber a quién le está dando clase. Los niños que llegan ahora, ¿qué manejan? Saben manejar más dispositivos electrónicos que nosotros. Cuando usted hace una pregunta, hace tiempo que yo la buscaron, porque tengo niñas adolescentes y veo cómo se manejan. O sea, mi hija de 14 años me dice, mami, yo aprendí a escribir con la computadora, no fue en la escuela. Y yo me sorprendo, ¿cómo, mami? Sí, mami, yo aprendí todas estas palabras, mira, porque la computadora. Entonces tenemos que continuar fortaleciendo la educación virtual, sí, para poder seguir adelante y la presencialidad apoyarse, sí. Porque nadie ya presencial, ningún docente de este tiempo, ningún estudiante tampoco de este tiempo quiere ser totalmente presencial, con papelito, cuando tú puedes usar para apoyarte por ejemplo, en los medios electrónicos para ciertas actividades. O sea, yo creo que llegará lo híbrido continuará. Por ahí es que vamos, por lo híbrido. Yo, por ejemplo, acabo de publicar un artículo de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Lo mismo que cuando llegó la computadora, cuando llegó el internet, que la gente se resistía. Cuando comenzó la virtualidad, la gente resistía. Pero la acepta. Y lo que no estemos en ese tren, nos vamos quedando atrás. Vamos a salir a la calle, vamos a tener estudiantes o egresados que no van a tener las competencias que tienen otros. Se vienen personas de otro país con esas competencias y son desplazados en los puestos de trabajo. Mire, yo creo que hay que trabajar desde primaria. Hay materias ya los niños, inclusive en un laboratorio de las escuelas, mi recomendación, materia de medio ambiente, materias que sean un paisaje. Yo lo que creo es que ya hay que ir insertando la virtualidad de primaria, que el niño tenga una materia virtual, puede ser una materia de paisaje, de geografía, de relieve, pero que si ya vaya mirando la virtual, que vaya insertándose en la virtualidad con un grado responsable. Usted decía algo muy importante, Morillo, sobre el uso de la tecnología. Señores, es bueno aclarar aquí, y yo implementé un sistema ahora de clase, hacer uso del celular. Aquí lo que menos uso el celular es Google, la gente usa WhatsApp. Aquí hay personas que pagan un plan Smart 1, Smart 2, Smart 3 en Artillo Claro. Escúcheme la mención de la promoción. Sin embargo, no usan la tecnología. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo ahora? Que estoy dando exámenes con Google, con el celular en la mano. ¿A usted quiere usar celular? Vamos a sacarle provecho al celular. Porque también aclarar que aquí la tecnología no se le dé el uso que debemos darla adecuadamente. Entonces, como dice la maestra, yo lo que creo es que a 10 años, si seguimos ya desde primaria y dando algunos módulos, alguna materia, algunos talleres de manera virtual, estamos encaminando a ese niño de una escuela pública, a un colegio, a que en 10 años, 5, ya tenga una responsabilidad y una educación para recibir una clase virtual y responder ante una necesidad de un fenómeno no controlado, que tengamos que entrar 100% en virtualidad. Antes de terminar, yo quiero que nosotros hablemos un poquito
y estamos dentro del tema sobre este libro interesantísimo del profe Hugo. Cuéntame tu historia. Maestro, hábleme un poquito de este libro. ¿Qué trata? ¿Qué podemos ver aquí? Ese libro lo que busca es decir a la gente que se puede. Quien les habla nació en un monte Atomayor, en familia muy humilde, con muchas precariedades, caminando de una escuela a otra a pie, 5 kilómetros a pie, cruzando Arroyo Hondo, con la ropa en la mano y el cuaderno y nadando con otra. Y fue posible que nos hiciéramos profesores. El mensaje de ese libro es que se puede, que podemos superarnos, no importa dónde hemos nacido ni cómo vivimos y la crisis económica. Yo tengo algunas frases que digo: no me diga que no puede estudiar, no me diga que no puede ahorrar, no me diga que no puede emprender un proyecto. Yo puse un colmado y está ahí con 2.700 pesos. Quien les habla, maestra, y pueden irlo a ver, posiblemente seamos los únicos en el mundo que un apartamento no primer piso, tenemos cacao, café, carambola, manzana de oro, pepino, todos los frutos que usted considere, no primer piso. Por eso mi frase dice: no me diga que no puede sembrar, no me diga que no puede ahorrar, no me diga que no puede estudiar. Ese libro es una vivencia de que se puede, enfoca varios temas, pero sobre todo, usted cuando se empodera de algo lo puede lograr. Si a alguien le interesa, me puede llamar, aunque un libro no es comercial, queda muy poco físico, pero de una forma u otra le podemos ayudar a que, sobre todo los niños, porque hoy los jóvenes quieren todo sin hacer ningún esfuerzo. Y el libro narra que uno valora lo que uno le ha costado. Y a los jovencitos, 15, 16 años, que quieren que los padres le den todo y quieren tenerlo todo sin haber hecho ningún esfuerzo, ese libro le dice que hay que hacer el esfuerzo para disfrutar de la vida. Esto fue Arriba RD Podcast. Así que, dale.